Hola aplicados, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y aquí estamos con un nuevo tutorial muy interesante en el cual vamos a hablar sobre el tema de variables locales y globales. Bien, como hemos visto hasta hoy, hemos hablado en tutoriales anteriores, sabemos que las variables lo que nos permiten son almacenar valores dentro de ella. Previo a esto, especificándole al compilador qué tipo de dato es el que va a guardar dicha variable. Entonces vamos a ver lo que son las variables generales. A este tema se le llama como variables locales y globales. Básicamente son las mismas variables, no cambian nada, es su forma, simplemente lo único que cambia es la manera en cómo lo vamos a declarar. Entonces voy a pasar a ejecutar un programa en el cual vamos a poder apreciar el uso de estas variables. Vamos a hacer un programa en el cual ingresemos una cantidad de números y a partir de esa cantidad yo calcule el cubo de dicho número. Entonces si yo ingreso la cantidad de 2, ingreso el primer número, me calcula el cubo, y si ingreso el siguiente número de igual forma lo hace. Entonces bien, vamos a pasar entonces con un documento nuevo y lo primero que voy a hacer es elaborar un procedimiento el cual me permita calcular el cubo del número, recordando que para procedimiento especifico con void y seguido de eso lo que es el nombre de dicho método. Dentro de él entonces voy a pasar a declarar la siguiente variable de tipo entero. Voy a declarar num y voy a pedir un mensaje en pantalla para que se ingrese por teclado el número. Primero estoy elaborando una vez que ya el número la cantidad de números esté ingresada, estoy elaborando el método para calcular el cubo. Entonces simplemente pido que se ingrese número y paso a leer mi variable num. Luego de eso paso a calcular. Voy a necesitar otra variable, vamos a declararla por acá, que va a ser de tipo real y va a ser cubo. Bien, una vez que pido por teclado que se ingrese el número y luego lo leo, pasaría simplemente a calcular el cubo del número. Recordando que cuando queremos utilizar la potencia o queremos elaborar la potencia de un número, se utiliza la función pow. A esto le especificamos dentro de ella, especificamos la base, que va a ser el número, seguido de una coma, y especificamos el exponente, que va a ser 3, para calcular el cubo. Simplemente lo que me faltaría sería imprimir el cubo del número. Y paso a imprimir mi variable cubo. Bien, lo primero que he hecho acá, reiterando, es he elaborado el procedimiento para calcular el cubo del número. En realidad, la forma en que lo vamos a elaborar, siempre es recomendable ir trabajando o ir declarando los procedimientos que vamos a ir usando o funciones, y luego de eso ya dentro de la función main hacemos lo que es el llamado a dichos métodos. Voy a declarar otra variable con el mismo nombre, que va a ser num, y voy a pedir que se ingrese cantidad de números. Ingrese cantidad de números. La corregimos y simplemente paso a leer mi variable num. Luego de eso voy a necesitar para este programa una estructura repetitiva. Recordando, lo utilizamos con for y dentro de él especificamos tres cosas: el contador, desde dónde va a ir, hasta dónde va a llegar, que va a ser hasta menor a num, y luego el incremento. Si hay algo que no esté claro con este tema de lo que son o el uso de estructura o ciclo for, recomiendo revisar, buscar el tutorial en nuestra lista de este canal de aplicados, buscar ciclo for, donde ahí explico detalladamente cómo funcionan estas estructuras repetitivas. Bien, lo único que faltaría sería dentro de mi for, simplemente haría el llamado a mi función y ya tendría elaborado el programa, que fue el que hemos visto, la demostración que hemos visto al principio. Entonces, para entrar en materia, lo que son variables locales,
básicamente lo que nos permiten ellas es declararlas de manera independiente. Como podemos ver, acá tengo dos variables con el mismo nombre, pero son globales simplemente porque las declaramos de manera independiente o dentro de cada método o subprograma. Entonces yo puedo declarar con el mismo nombre una sola vez, claro está. Puedo declarar con el mismo nombre en diferentes métodos y van a ser locales. Locales, reiterando, es porque trabajan dentro de ese método y una vez que se termina de ejecutar ese método o procedimiento se destruye esa variable. O simplemente lo que hace es, puedo hacer el llamado a otra función a través, o sea, puedo, digamos, hacer una cadena, o sea, dentro de una función, hacer el llamado a un procedimiento y de la misma forma a la inversa. Entonces, la variable local lo que nos permiten son sencillamente las variables que nosotros declaramos de manera independiente en cada subprograma. Es muy diferente a que yo dentro de un método declare una variable con el mismo nombre, algo que no se puede hacer. Si nosotros pasamos a ejecutar, lo primero que nos va a mostrar el compilador es que nos va a mostrar que tenemos un error. Esto es algo que no se puede hacer, reiterando, dentro de una misma función o procedimiento. Entonces acá lo que me muestra es que mi variable num ha sido declarada previamente. Entonces es algo que no podríamos hacer. Es muy diferente a que yo declare una variable del mismo nombre pero en otro procedimiento, o en este caso que es cubo, tiene el mismo nombre pero trabaja de manera independiente. Simplemente lo que hace es trabajar internamente dentro de mi método subprograma. Ahora, hay, digamos, la otra cara de la moneda. Estas son las variables locales. Hay la otra cara de la moneda en la que son las variables globales. Como su nombre lo dice, nos permite un conjunto general. Entonces lo único que yo podría hacer es, si yo sé que esta variable con el mismo nombre voy a utilizarla en diferentes métodos, lo que podría hacer es, para estar ahorrando el trabajo de declararla en cada uno de los métodos o subprogramas, simplemente yo la declararía como global. Para declararla como global, estas van al principio de mi programa, en este caso fuera de cada uno de los procedimientos, que es el primero que yo tengo acá, que es el de nombre cubo. Entonces esta variable que yo he declarado acá fuera o al principio de mi programa es variable global. Variable global es, digamos, como un préstamo. Esta variable lo que va a hacer es un préstamo para cada uno de los métodos que se vayan a ejecutar. Como los métodos se ejecutan en orden a medida que nosotros lo elaboramos, entonces esta variable lo que va a hacer es va a ser como un préstamo para trabajar primero dentro de mi procedimiento cubo, que es esta que he declarado, y luego para trabajar con lo que es la función main. A esto sí le llamo variables globales. Entonces, si paso a ejecutarlo, podemos ver que no hay ningún problema y podemos ingresar la cantidad de números y nos muestra el cubo de cada uno. Entonces, básicamente es un tema muy sencillo. En realidad, lo único que se diferencian de estas variables, reiterando, las locales se declaran dentro de cada método o subprograma de manera independiente, y las globales la declaramos fuera, o en este caso al principio de nuestro programa. Entonces bien, espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. En realidad es un tutorial muy corto, es algo muy básico, pero es algo que se utiliza en todo lo que es la elaboración de métodos, o sea, cuando vamos a elaborar procedimientos, funciones, es muy importante diferenciar este tipo de variables. Pues bien, recordándoles siempre sean más aplicados, se despide usted su amigo Jan, hasta la próxima, chao.